Ella fue a un gran letrado, muy gran siervo de Dios, de la Orden de Santo Domingo, a decírselo y darle cuenta de todo. Esto fue aún antes de que el provincial lo tuviese dejado, porque en todo lugar no teníamos que nos quisiese dar parecer. Y así decían que solo era por nuestras cabezas. Dio esta señora relación de todo y cuenta de la renta que tenía de su mayorazgo a este santo varón. Con harto deseo nos ayudase, porque era el mayor letrado que entonces había en el lugar, y pocos más en su orden. Yo le dije todo lo que pensábamos hacer, y algunas causas. No le dije cosa de revelación ninguna, sino las razones naturales que me movían, porque no quería yo nos diese parecer, sino conforme a ellas. Él nos dijo que le diésemos de término 8 días para responder, y que si estábamos determinadas a hacer lo que él dijese. Yo le dije que sí, mas aunque yo esto decía y me parece lo hiciera, porque no veía camino por entonces de llevarlo adelante. Nunca jamás se me quitaba una seguridad de que se había de hacer. Mi compañera tenía más fe. Nunca ella, por cosa que la dijesen, se determinaba a dejarlo. Yo, aunque como digo me parecía imposible dejarse de hacer, de tal manera creo ser verdadera la revelación, como no vaya contra lo que está en la Sagrada Escritura o contra las leyes de la Iglesia que son obligadas a hacer. Porque aunque a mí verdaderamente me parecía era de Dios, si aquel letrado me dijera que no lo podíamos hacer sin ofenderle y que íbamos contra conciencia, paréceme luego me apartara de ello o buscara otro medio. Mas a mí no me daba el Señor sino este. Decíame después este siervo de Dios, que lo había tomado a cargo con toda determinación de poner mucho en que nos apartésemos de hacerlo, porque ya había venido a su noticia el clamor del pueblo, y también le parecía desatino, como a todos, si en sabiendo hablar habíamos ido a él, le envió avisar un caballero que mirase lo que hacía, que no nos ayudase, y que han comenzado a mirar en lo que nos había de responder y a pensar en el negocio y el intento que llevábamos y manera de concierto y religión. Se le asentó ser muy en servicio de Dios y que no había de dejar de hacerse. Y así nos respondió, nos diésemos prisa a concluirlo, y dijo la manera y traza que se había de tener. Y aunque la hacienda era poca, que algo se había de fiar de Dios, que quien lo contradijese fuese a él, que le respondería. Y así siempre nos ayudó, como después diré. Con esto fuimos muy consoladas y con algunas personas santas que nos solían ser contrarias, estaban ya más aplacadas y algunas nos ayudaban. Entre ellas era el Caballero Santo, de quien ya he hecho mención, que, como lo es y le parecía, llevaba camino de tanta perfección, por ser todo nuestro fundamento en oración, aunque los medios le parecían muy dificultosos y sin camino. Rendía su parecer que podía ser cosa de Dios, que el mismo Señor le debía mover. Y así hizo al Maestro, que es el clérigo siervo de Dios, que dije que había hablado primero, que es espejo de todo el lugar, como persona que le tiene Dios en él para remedio y aprovechamiento de muchas almas. Y ya venía en ayudarme en el negocio. Y estando en estos términos y siempre con la ayuda de muchas oraciones, y teniendo comprada ya la casa en buena parte, aunque pequeña, más de esto a mí no se me daba nada. Que me había dicho el Señor que entrase como pudiese, que después yo vería que su majestad hacía. Y cuán bien que lo he visto. Y así, aunque veía ser poca la renta, tenía creído el Señor lo haría por otros medios de ordenar y favorecernos. Procede en la misma materia de la fundación del glorioso San José. Dice cómo le mandaron que no entendiese en ella y el tiempo que lo dejó, y algunos trabajos que tuvo, y cómo la consolaba en ellos el Señor. Pues estando los negocios en este estado, y tan al punto de acabarse que otro día se habían de hacer las escrituras, fue cuando el padre provincial nuestro
mudó parecer. Creo fue movido por ordenación divina, según después ha parecido, porque como las oraciones eran tantas, iba el Señor perfeccionando la obra y ordenando que se hiciese de otra suerte. Como Él no lo quiso admitir, luego mi confesor me mandó no entendiese más en ello, con que sabe el Señor los grandes trabajos y aflicciones que hasta traerlo a aquel estado me había costado. Como se dejó y quedó así, confirmóse más ser todo disparate de mujeres y a crecer la murmuración sobre mí, con habérmelo mandado hasta entonces mi provincial. Estaba muy malquista en todo mi monasterio, porque quería hacer monasterio más encerrado. Decían que las afrentaba y que allí podía también servir a Dios, pues había otras mejores que yo, que no tenía amor a la casa, que mejor era procurar renta para ella que para otra parte. Unas decían que me echasen a la cárcel, otras decían, bien pocas, tornaban algo de mí. Yo bien veía que en muchas cosas tenían razón y algunas veces dábales descuento, aunque como no había de decir lo principal, que era mandármelo el Señor, no sabía qué hacer y así callaba otras. Hacíame Dios muy gran merced, que todo esto no me daba inquietud, sino con tanta facilidad contento lo dejé, como si no me hubiera costado nada. Y esto no podía nadie creer, ni aun en las mismas personas de oración que me trataban, sino que pensaban estaba muy penada y corrida. Y aun mi mismo confesor no le acababa de creer. Yo, como me parecía había hecho todo lo que había podido, parecíame no era más obligada para lo que me había mandado el Señor, y quedábame en la casa, que yo estaba muy contenta y a mi placer, aunque jamás podía dejar de creer que había de hacerse yo, no veía ya medio, ni sabía cómo ni cuándo, más teníalo muy cierto. Lo que mucho me fatigó fue una vez que mi confesor, como si yo hubiera hecho una cosa contra su voluntad, también debía el Señor querer que de aquella parte que más me había de doler, no me dejase de venir trabajo. Y así, en esta multitud de persecuciones que a mí me parecía había de venirse de él consuelo, me escribió que ya vería que era todo sueño en lo que había sucedido, que me enmendase de allí en adelante en no querer salir con nada ni hablar más en ello, pues veía el escándalo que había sucedido y otras cosas todas para dar pena. Esto me la dio mayor que todo junto, pareciéndome si había sido yo ocasión y tenido culpa en que me ofendiese, y que si estas visiones eran ilusión, que toda la oración me tenía era engaño, que yo andaba muy engañada y perdida. Apretóme esto y de tanto extremo que estaba toda turbada y con grandísima aflicción. El Señor, que nunca me faltaba en todos estos trabajos que he cortado hartas veces, me consolaba y esforzaba, que no había para qué lo que decir aquí. Me dijo entonces que no me fatigase, que yo había hecho mucho y servido a Dios, y no ofendiéndole en aquel negocio, que hiciese lo que me mandaba el confesor, en callar por entonces hasta que fuese tiempo de tornar a ello. Quedé tan desconsolada y contenta que me parecía todo nada la persecución que había sobre mí. Aquí me enseñó el Señor el grandísimo bien que es pasar trabajos y persecuciones por Él, porque fue tanto el acrecentamiento que vi en mi alma de amor de Dios y otras muchas cosas que yo me espantaba. Y esto me hace no poder dejar de desear trabajos. Y las otras personas pensaban que estaba muy corrida, y si el Señor no me favoreciera en tanto extremo con merced tan grande. Entonces me comenzaron los ímpetus del amor de Dios que tengo dicho y mayores arrobamientos, aunque yo callaba y no decía a nadie estas ganancias.
el santo varón dominico no dejaba de tener por tanto cierto como yo que se había de hacer. Y como yo no quería entender en ello por no ir contra la obediencia de mi confesor, negociábalo él con mi compañera y escribían a Roma y daban trazas. También comenzó aquí el demonio de una persona en otra, procurar se entendiese que había yo visto alguna revelación en este negocio, e iban a mí con mucho miedo a decirme que andaban los tiempos recios, y que podría ser me levantasen algo y fuesen a los inquisidores. A mí me cayó esto en gracia y me hizo reír, porque en este caso jamás yo temí, que sabía de mí que en cosa de la fe contra la menor ceremonia de la Iglesia que alguien viese yo iba, por ella o por cualquier verdad de la Sagrada Escritura, me pondría yo a morir 1000 muertes, y dije que de eso no temiese. Que harto mal sería para mi alma si en ella hubiese cosa que fuese de suerte que yo temiese la Inquisición, que si pensase había para qué, que yo me lo iría a buscar, y si era levantado, que el Señor me libraría y quedaría con ganancia. Y tratélo con este padre mío dominico que, como digo, era tan letrado que podía bien asegurar con lo que él me dijese. Y díjele entonces todas las visiones y modos de oración y las grandes mercedes que me hacía el Señor, con la mayor claridad que pude, y supliquéle lo mirase muy bien, y me dijese si había algo contra la Sagrada Escritura y lo que de todo sentía. Él me aseguró mucho y a mi parecer le hizo provecho, porque aunque él era muy bueno, de ahí en adelante se dio mucho más a la oración y se apartó en un monasterio de su orden, a donde hay mucha soledad, para mejor poder ejercitarse en esto, a donde estuvo más de 2 años. Y sacóle de allí la obediencia, que sintió harto, porque le hubieron menester como era persona tal. Sexto, yo en parte sentí mucho cuando se fue, aunque no se lo estorbé, por la gran falta que me hacía, mas entendí su ganancia, porque estando con harta pena de su ida, me dijo el Señor que me consolase y no la tuviese, que bien guiado iba. Vino tan aprovechada su alma de allí y tan adelante en aprovechamiento de espíritu, que me dijo, cuando vino, que por ninguna cosa quisiera haber dejado de ir allí, y yo también podía decir lo mismo, porque lo que antes me aseguraba y consolaba con solas sus letras, ya lo hacía también con la experiencia de espíritu, que tenía harta de cosas sobrenaturales. Y trájole Dios a tiempo que vio su majestad había de ser menester para ayudar a su obra de este monasterio, que quería su majestad lo hiciese. Silencio, y no entendiéndome hablando en este negocio 5 o 6 meses, y nunca el Señor me lo mandó. Yo no entendía qué era la causa, mas no se me podía quitar del pensamiento que se había de hacer. Al fin de este tiempo, habiéndose ido de aquí el rector que estaba en la compañía de Jesús, trajo su majestad aquí otro muy espiritual y de gran ánimo y entendimiento y buenas letras, a tiempo que yo estaba con harta necesidad, porque como el que me confesaba tenía superior, y ellos tienen esta virtud del extremo, de no bullir, sino conforme a la voluntad de su mayor, aunque él entendía bien mi espíritu y tenía deseo de que fuese muy adelante, no se osaban algunas cosas determinar, con hartas causas de que para ello tenían. Y ya mi espíritu iba con ímpetus tan grandes que sentía mucho tenerle atado, y con todo no sabía de lo que me mandaba. Estando un día con gran aflicción para ponerme al confesor no me creía, díjome el Señor que no me fatigase, que presto se acabaría aquella pena. Yo me alegré mucho pensando que me había de morir presto, y traía mucho contento cuando se me acordaba. Después vi claro que era la venida de este rector que digo. Oh, que aquella pena con más objeción en la que aterricé,
a causa del rector que vino y no iba a la mano al ministro que era mi confesor. Antes le decía que me consolase, que no había de qué temer y que no me llevase por el camino tan apretado, que dejase obrar el Espíritu Santo y que a veces parecía con gestos grandes ímpetus de espíritu, lo que le quedaba el alma como resolgar. Fueme a ver este rector y mándome el confesor tratase con él con toda libertad y claridad. Yo solía sentir grandísima contradicción en decirlo, y es así que entrando en el confesionario sentí en mi espíritu un no sé qué, que antes ni después no me acuerdo haberlo con nadie sentido, ni yo sabré decir cómo fue, ni por comparaciones podría, porque fue un gozo espiritual y un entender mi alma que ella alma la había de entender y que conformaba con ella, aunque, como digo, no entiendo cómo, porque si le hubiera hablado o me hubieran dado grandes nuevas de él, no era mucho darme gozo en entender que había de entenderme, más ninguna palabra, y a mí ni yo a él nos habíamos hablado, ni era persona de quien yo tenía antes ninguna noticia. Después he visto bien que no se engañó mi espíritu, porque de todas maneras ha hecho gran provecho de mí y a mi alma tratarle, porque su trato es mucho para personas que ya parece el Señor tiene ya muy adelante, porque Él las hace correr y no paso a paso, y su modo es para desasirlas de todo y mortificarlas, que en esto le dio el Señor grandísimo talento, también como en otras muchas cosas. Como le comencé a tratar, luego entendí su estilo y vi ser un alma pura, santa y con don particular del Señor para conocer espíritus. Consóleme mucho. Desde a poco que le trataba, comenzó el Señor a tornarme a apretar que tornase a tratar el negocio del monasterio, y que dijese a mi confesor y a este rector muchas razones y cosas para que no me lo estorbasen. Algunas los hacían temer, porque este padre rector nunca dudó en que era espíritu de Dios, porque con mucho estudio y cuidado miraba todos los efectos, en fin de muchas cosas. No se osaron atrever a estorbármelo. Tornó mi confesor a darme licencia que pusiese en ello todo lo que pudiese. Yo bien veía al trabajo que me ponía por ser muy sola y tener poquísima posibilidad. Concértanos se tratase con todo secreto, y así procuré que una hermana mía que vivía fuera de aquí comprase la casa y la labrase como que era para sí, con dineros que el Señor dio por algunas vías para comprarla, que sería largo de contar como el Señor lo fuese proveyendo, porque yo traía gran cuenta de no hacer cosa contra obediencia, mas sabía que si lo decía a mis prelados era todo perdido como la vez pasada y aún ya fueron peor.